3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Hoy domingo 26 de septiembre estamos en directo desde la ciudad de San Pedro Sula. Tenemos una variada agenda informativa con excelentes entrevistados que estoy seguro que nos van a merecer toda su atención de principio a fin esta noche aquí en 3030. Tengo el gusto de que nos acompañe aquí hoy en vivo Monseñor Ángel Garachana. Es el obispo de San Pedro Sula y es el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sea bienvenido usted a 3030. Gracias a ti, gracias a todos los que realizan el programa por esta invitación para poder transmitir un mensaje positivo de ánimo y de esperanza. Así es. Fíjate, estamos, usted sabe, a 26 de septiembre, prácticamente que 61 días, 62 días para las elecciones generales del 28 de noviembre. ¿Cuál sería su mensaje, en primer lugar, al electorado y a nuestros candidatos presidenciales? En el mes de junio, los obispos escribimos o enviamos un mensaje y ahí nos referíamos los electores, los candidatos, el gobierno y el plan de país. Referido a los electores, ¿cuál es mi mensaje? Que su voto sea un voto pensado, un voto reflexivo, un voto incluso dialogado con otros para buscar a los mejores candidatos. Un voto en el que buscan el bien del país, el bien precisamente de este pueblo hondureño. Porque los obispos decíamos, una cosa es votar y otra cosa es elegir. El hecho de depositar el voto es resultado de un proceso de análisis, discernimiento y decisión que termina en depositar el voto, pero que se haga todo este proceso de análisis, reflexión, discernimiento para votar a aquel candidato que yo considere que se acerca lo más posible al ideal, al perfil que a mi parecer deben tener los candidatos. Eso en cuanto al electorado. Y aprovecho para darle un dato, por ejemplo. Monseñor, las últimas encuestas nos indican que un 40-45% del electorado no sabe por quién votar y otros que no quieren votar. ¿Qué mensaje les daría? La abstención no favorece una verdadera democracia. Mi petición, ir todos a votar, no a la abstención, por el bien de Honduras. Yo sé que hay muchos que se abstienen porque pasan de política, pero si yo no voto, si yo me abstengo, la política va a seguir, y va a seguir en manos de aquellos que son elegidos por quien votan. El no votar no favorece un verdadero desarrollo y consolidación de la democracia. Mi petición, vayamos a votar, que no ocurra lo de elecciones anteriores donde un altísimo porcentaje no vota, de manera que aquellos candidatos que han ganado es con un tanto por ciento muy bajo, contando no los que han votado, sino el número total de votantes. Vayan a votar, pero una votación pensada, discernida, una votación libre, no comprada, no se dejen comprar por cualquier cosa, en libertad. Y a la hora de elegir, como ya apuntaba, los diversos candidatos, ustedes los van conociendo, procuren conocerlos. Los obispos dijimos, no votemos a quienes están marcados por la corrupción, no votemos a quienes han estado implicados en el narconegocio, no votemos por personas deshonestas, sin ética, votemos por personas con ética, con profesionalidad, con sensibilidad para los problemas del pueblo, para aquellos que escuchan y buscan los intereses del bien común. Dentro del último mensaje también de la Conferencia Episcopal, se pedía a la población eso, una votación masiva, porque el abstencionismo solo favorece al fraude, Monseñor. Y favorece también al que gane, al que tenga más votos, que pueda gobernar con una minoría del tanto por ciento, considerando todos los votantes.
El llamado es sí, vayamos a votar, es un acto de ciudadanía, es un acto de amor a Honduras y a votar en conciencia, en libertad y con un voto pensado, decidido. Pero también la conferencia episcopal, aparte de hacer el llamado a votar, les ha dicho a los electores, por favor, no voten en plancha. También, sí, insistir en que hay que votar a personas, no votar listados de los partidos, porque en esos listados puede haber un poco de todo. Voten a personas. Incluso diría, en este momento el bien de Honduras es más importante que el bien de tu partido. No, yo siempre he votado a los míos. El partido, por lo que es la democracia, los partidos es aquellas organizaciones de ciudadanos para el servicio a la democracia. La razón de ser es la democracia, no el partido. El partido es un medio para, por eso es más importante pensar en el bien común, en la consolidación de la democracia y de un Estado de Derecho, que en mi partido. Es que es mi partido. Voten personas según la calidad de esas personas para que nos representen en las diversas instancias o en los diversos organismos del Estado. Monseñor, a 60 días de las elecciones generales en Honduras, usted se pronuncia a favor de y en contra de. ¿A favor de qué y en contra de qué? A favor de votar, a favor de hacernos conscientes de que es un momento significativo. Votar en unas elecciones democráticas es un momento cualificado en la historia de un país. No perdamos la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien. A favor de candidatos honestos, de candidatos responsables, de candidatos sensibles a las necesidades del pueblo, de candidatos que van a participar en lo que decía el Papa Francisco, en la buena política, y en contra de una votación comprada, pobres que son comprados por nada, en contra de candidatos que están pues manchados y tocados, como ya he indicado, narcotráfico, corrupción, en contra de la abstención y en contra de aquellos políticos que quieren ganar a costa de como sea, aunque sea a través del fraude, y que pueden estar pensando a ver cómo lo hacemos, a ver cómo, con qué medios conseguimos ganar, aunque sea con fraude. Vamos a erradicar de una vez de Honduras esa mentalidad. Y si algún político tiene esa mentalidad de ganar a como sea, por favor retírese, no es digno de participar en una buena política. Porque muchos probablemente de los electores que lo están escuchando y lo están viendo esta noche, Monseñor, dicen, bueno, está bien, voy a ir a votar, pero muchos tienen o tenemos el temor de que al final del conteo, al final de la transmisión, de cuando se llenan las actas, cuando se transmiten los datos, cuando se suman los votos, el resultado de las urnas no es el mismo resultado que se da después al país. Pues esa transmisión de datos, ese mecanismo sí, de verificación de que la voluntad popular depositada en las urnas sea respetada. Vamos a terminar de una vez con lo que se ha calificado votación estilo Honduras. Exacto. Por favor, terminemos. Y que se pueda decir votación estilo Honduras, es decir, con libertad, con seriedad, con responsabilidad, con transparencia, de manera que los resultados que se hagan públicos respondan a la voluntad del pueblo. El fraude es traicionar al pueblo, buscar mis intereses. De ahí la importancia de aquellos medios técnicos, de aquellas formas que garanticen que va a haber transparencia y que incluso impidan que el que quiera cometer fraude no pueda. De ahí la importancia pues de las mesas, de los medios técnicos, para que incluso aquel que quiera no pueda hacer fraude. Y su mensaje en estos primeros minutos del programa han sido dirigidos a los electores, Ajá. a los responsables de este proceso electoral, es decir, a los organismos electorales. Pero ¿qué me dice, por ejemplo, de los candidatos presidenciales? Estamos entre 3, 4 que pueden ganar. Doña Xiomara del Partido Libertad y Refundación, Tito Afura del Partido Nacional,
Salvador Narral, son los candidatos que según las encuestas están en los primeros lugares y entre quienes se podía definir el próximo presidente de Honduras. Bueno, hablamos del presidente, pero no olvidemos el Congreso. Absolutamente. Porque realmente los obispos hemos dicho que lo que necesitamos es un nuevo Congreso. Personalmente opino que si en las elecciones el resultado va a ser un Congreso semejante al que tenemos, con un 60-70% de los mismos congresistas, va a ser más de lo mismo. Y no se daría un verdadero cambio en Honduras. Es importante el presidente, es muy importante también el Congreso. ¿Qué decir entonces a los candidatos? Primero, que sean sensibles al pueblo, a los pobres. Que más que pensar en las palabras que ellos van a decir en estos días que quedan, más que en sus discursos, dediquen tiempo a escuchar a la gente. ¿Qué pide el pueblo? ¿Qué reclama? ¿Qué necesidades tiene? Eso es más importante que los discursos que ya sabemos que van a hacer. Escuchar, escuchar, escuchar. Segundo, personas con una gran sensibilidad social. Que les duela Honduras, que les duela un 50 y tantos % en pobreza extrema, que les duela un sistema de educación, de salud completamente perdido, que les duela Honduras y realmente busquen el bien común y no sus intereses. Candidatos que realmente tengan en su corazón una motivación de servir al pueblo, no de servirse del pueblo. Esas actitudes que hacen a los candidatos verdaderamente personas de confianza, de garantía para un futuro mejor de Honduras. A este gobierno le quedan 4 meses, octubre, noviembre, diciembre y unos días de enero de 2022. Usted al momento de hacer una reflexión sobre el tema político dijo: la conferencia episcopal en junio se pronunció hacia el elector, hacia los candidatos presidenciales, partidos políticos, pero también al gobierno. En estos 4 meses que le quedan al actual gobierno, ¿qué le diría a usted? ¿Cuál sería su mensaje? Pues que termine lo mejor posible, que en estos meses que quedan deje las cosas organizadas en el aspecto económico, en el aspecto de las diversas instituciones del Estado, las deje lo mejor posible para los sucesores. Porque a veces ocurre que al final se trata de tapar las cosas, de hacer arreglos, y el siguiente gobierno como que tiene que empezar de cero. Es un problema que yo observo, como que cada 4 años hay que empezar de cero. Ojalá haya un diálogo buscando un plan de país. Personal del gobierno, candidatos a gobernantes, ¿por qué no dialogan más? ¿Por qué la oposición no tiene nada que ofrecerme? ¿Por qué esa cerrazón de unos para con otros? Precisamente en el Evangelio de este domingo, a Jesús se le acerca a Juan, un discípulo, y le dice: hemos visto a uno que echaba los demonios en tu nombre y no es de los nuestros, y se lo hemos querido impedir. Y Jesús les dice: no se lo impidan, quien no está contra nosotros, está con nosotros. Jesús pidiendo esa apertura, aceptar el bien venga de donde venga, no al sectarismo que encierra sumar, no restar, dialogar, no calumniar. Entonces, que es un tiempo, ojalá, en el que se diera un diálogo para una buena transición, recoger todo lo que hay, mejorarlo y poder lanzar para el nuevo gobierno un plan. Y es una cosa también que pediría a todos los candidatos: más que discursos, preséntenos un plan serio, reflexivo, razonado y fundamentado. ¿Y hay algo previo a estas elecciones que según las encuestas hasta el momento nos dicen están muy apretados, los que están en primer y segundo lugar? Podríamos tener el 28 de noviembre un resultado algo ajustado que de alguna manera podría generar
algún ambiente de crispación, de tensión. ¿Es algo que le preocupa a la Iglesia Católica, a la Conferencia Episcopal? Si el tema de la violencia que ya tenemos nos preocupa, y mucho más nos preocuparía si como resultado de las elecciones se diera como una mayor tensión y crispación. Honduras necesita sosegarse, hay mucha crispación, hay mucha tensión, y los políticos a veces favorecen y propician esa tensión. El llamado es a que desde el diálogo, desde el respeto de los resultados y desde el diálogo, no sea causa de mayor crispación y de mayor tensión. Si son honestos, si hay transparencia, creo que no habrá razón para la tensión. Y si el resultado es muy igualitario, entonces habrá que buscar unas formas de gobierno, de unir fuerzas, de diálogo, buscando precisamente aquello que une a los diversos candidatos, especialmente aquellos que tengan un resultado más ajustado, aquello que une y que principalmente son las necesidades del pueblo que hay que solucionar. Como obispo de San Pedro Sula, como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, hay un problema que no solo es de Honduras, pero tenemos un 72% de la población, entre población que no tiene ninguna dosis de vacuna contra el COVID y población que solo tiene una dosis de vacuna. O sea que este 72% de la población en Honduras está en riesgo de contagiarse, está en riesgo de complicarse y en riesgo de morir. El que no está vacunado y el que está vacunado solo con una dosis. Porque la protección de la vacuna es pasados los 20 días con la segunda dosis. Usted lo sabe, monseñor. Y a pesar de eso, se deben de continuar con las medidas de bioseguridad. Hay mucha población que yo siempre he insistido que hay razones válidas, pero también muchas razones no válidas para no vacunarse. Entre las razones válidas es porque quizás la vacuna no ha llegado cerca de su domicilio y hay temas económicos, de trabajo, de familia, de hijos, etcétera, que impiden movilizar a esta población hasta el centro de vacunación. Por eso hemos insistido mucho aquí en 3030 y en Noticieros Hoy mismo en acercar la vacunación a la población. Pero hay un porcentaje también que no quiere vacunarse por alguna creencia, por alguna mala información, cuestiones religiosas también, usted sabe, estoy seguro que ha escuchado en más de alguna ocasión, y que yo considero que son razones no válidas para no vacunarse o para no buscar la segunda dosis. ¿Cuál sería su mensaje esta noche en ese sentido, por favor, a quienes han decidido no vacunarse, que no creen en la vacuna, que dicen que es la marca del diablo, que mi religión me lo impide, etcétera, etcétera? Aquellos que ponen un motivo religioso para no vacunarse, les cuento este chiste. Hay uno de estos religiosos fundamentalistas que en nombre de su fe no quiere vacunarse, pero le está diciendo: Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Saben lo que le respondió el Señor? ¡Vacúnate! Claro. El Papa Francisco ha dicho: vacunarse es un acto de amor a Dios y al prójimo. ¿Tú no quieres vacunarte porque no confías en la eficacia de la vacuna? ¿Porque crees todas esas teorías de que quedamos marcados nuestra cuestión de los cromosomas genéticamente, todas esas cosas? ¿No quieres vacunarte? Entonces procura tener una vida lo más retirada posible, porque si tú te contagias, contagias también a los demás. Nuestros comportamientos tienen una dimensión social. No basta decir yo hago lo que me da la gana. Lo que a ti te da la gana repercute en el prójimo y si es malo negativamente. Así que por amor a ti mismo, a tu propia vida, por amor a la vida a los demás, por amor a Dios que quiere que sus hijos tengamos vida, vacúnate. Vacúnate con las 2 dosis. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos esta noche, muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias. Corazón. Monseñor Ángel Garachana es el obispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Vamos a un corte comercial en el programa. En un momento continuamos, no se lo pierda.
8 de la noche con 24 minutos, estamos en vivo hoy domingo 26 de septiembre desde San Pedro Sula, donde también nos recibe y nos acepta la invitación de estar aquí en 3030 esta noche don Eduardo Facusé. Él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, un gusto estar compartiendo contigo en tu programa, la verdad que disfrutando de esta noche de San Pedro Sula. Calurosa, como suele ser. Muy bien, don Eduardo. Escuchó a Monseñor Garachana el mensaje que dio a los electores, el mensaje que ha dado a los partidos políticos, impresionante y contundente a la vez. Siempre nos inspira, Monseñor, y la verdad que el mensaje de él es claro y tenemos que recordar que el votar es un deber ciudadano. Y en esta ocasión, donde muchos dudamos del proceso, lo mejor y lo que podemos hacer es ir a votar, acudir a la urna y no solamente dejar el voto, Edgardo, sino que también quedarnos ahí, verla contada, verla transmitida y verificar, ¿verdad?, que el resultado realmente sea el reflejo de la voluntad de nuestra urna. Y si todos hacemos eso, pues no va a haber manera de que alguien haga trampa y tener un buen proceso. O sea, don Eduardo, debemos de ser no solo electores, sino que también observadores del proceso. Así es, o sea, ese es nuestro deber ciudadano y yo creo que en esta ocasión merece, ¿verdad?, que le entreguemos a la patria ese día como un servicio para salvaguardar la democracia y protegerla, que está en tan precaria situación. Usted como líder del sector empresarial aquí en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, se ha reunido junto con sus afiliados, junta directiva de la Cámara, creo que con los 4 candidatos presidenciales con mayores probabilidades de ganar estas elecciones. ¿Qué impresión le han dejado? Pues de manera general muy positiva, ¿verdad? Todos con mucho amor, con mucha entrega, con mucho compromiso, ¿verdad?, de llegar a tratar de hacer lo mejor para Honduras. En este respecto sí nos sentimos satisfechos, que todos tienen ese amor, ¿verdad?, y esa entrega que se necesita. ¿Qué siente que hace falta? ¿Cuál es el pero? Mira, el pero es que en general la clase política no ha cumplido la expectativa. Y yo te dijera en total, porque hemos tenido 4 años desde lo que nos sucedió en el 2017 y también el 2013, donde pudimos haber hecho mucho más para desentar el proceso, aprobar la segunda vuelta, diputados por distrito, limitar la cantidad de reelección que puede tener un diputado o un alcalde. En fin, tantas cosas, ¿verdad?, que pudieron haberse corregido y que decidimos no hacerlo. Entonces sí son oportunidades perdidas que tarde o temprano, ¿verdad?, vamos a tener que avanzar con estas cosas. ¿Hay algo que le preocupa a 60 días de las elecciones? Lo más importante es que todos acudamos a votar. Creo que de ser una elección cerrada debemos de tener pues la pausa y la prudencia para esperar el resultado que nos dé el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad?, y que todo el mundo guarde paz en el proceso. Votación con la tarjeta de identidad nueva, es decir, con el nuevo documento de identificación. Esa es la posición de la Cámara, es que solo se vote con la tarjeta nueva, es correcto. En estos tiempos de pandemia, don Eduardo, la pequeña, mediana, gran empresa ha sido duramente afectada y el problema de empleo, de abrir nuevamente las empresas, algunas que evidentemente no lo lograron y cerraron del todo. Es una situación muy difícil. Apenas entiendo que hay una lenta recuperación, reactivación económica. ¿Qué hace falta, don Eduardo, para tener una reactivación económica plena en el país? Me agrada mucho tu pregunta, Edgardo. Nosotros vemos con decepción el presupuesto, ¿verdad?, que acaban de circular y que van a pasar en el Congreso, porque el presupuesto primero no es debidamente socializado y segundo no trae los lineamientos de inversión para estimular el sector productivo y que es lo que todos esperábamos. Se necesita del apoyo del sector público para poder sacar adelante, ¿verdad?, la economía como se requiere y no vemos eso, no estamos viendo inversión en sectores productivos, en infraestructura, estamos viendo solo gasto, ¿verdad?, gasto corriente, más deuda. Realmente deja mucho que desear. Más para pago de salarios. Más pago de salarios, menos hay un inversión. Derroche. El otro día había un video de una fila de camionetas de lujo afuera de los desfiles de todos los ministros, era interminable. O sea, se mira que hay un derroche a pesar de que Honduras ha pasado por una situación realmente
difícil, ¿verdad? Esto de la pandemia y las tormentas del año anterior nos golpearon severamente y nunca se vio de parte del sector público un sacrificio, ¿verdad?, de reducirse salarios, de hacer una reducción en el gasto. Lejos de eso lo siguen aumentando y es como que la bolsa no tiene fin y el país no puede con tanto, ¿verdad? Necesitan estimular el sector productivo si queremos sacar adelante la inversión, atraerla y crear las oportunidades de empleo que tanto se necesitan. La pequeña, mediana empresa, y bueno, y la gran empresa también, afiliados a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ¿qué es lo que cuando se acercan a hablar con usted y le piden una cita y dicen, Eduardo o don Eduardo, estamos preocupados por esto y esto y esto, necesitamos esto y esto y esto? ¿Qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más exigen? ¿Qué es lo que más demandan? Mira, ¿Cuál es el principal problema que le plantean? Sí, yo creo que en sí es esto que hablo, inversión en infraestructura, inversión en estimular el sector productivo. Hace falta esto, Edgardo, y realmente se tiene que trabajar duro. Muchos nos refieren con cosas más pequeñas como esto del toque de queda. Nosotros sentimos que ya no tiene caso esto del toque de queda y hay empresas que se les interrumpe algunas de sus actividades que necesitan hacer después de estas horas. Realmente creo que la población ya entiende el cuidado que necesita tener y el toque de queda realmente ya salió fuera del esquema de lo que podríamos entender como algo aceptable. Entonces, ya ni siquiera la mesa multisectorial se reúne. Yo creo que ya la población está clara de lo que debe hacer. Si no lo hace un domingo a mediodía, por ejemplo, en su casa, con su familia, con sus amigos, es decir, ya es el colmo. O sea, yo creo que a estas alturas la población está debidamente informada de cuáles son las medidas de bioseguridad, de protección y muchas, yo junto con el doctor Omar Videa, el doctor Cosenza, aquí en San Pedro Sula, la doctora Portillo, bueno, todos los médicos que están aquí acompañándonos en el noticiero hoy mismo en 3030, pasamos revisando y nos satisface mucho que hay en los mercados populares, donde hemos estado entregando mascarillas, por ejemplo, en las últimas 3 semanas, en las medianas empresas, en las grandes empresas, se establecen medidas de bioseguridad muy claras. Entonces, ya la protección personal es importante. Es decir, ya nadie puede decir, yo desconozco que usar la mascarilla me va a proteger a mí de contagiarme. Es decir, ya son medidas que la población tiene claro. Y yo insisto que son medidas que ya la población debe seguir de manera automática y de forma disciplinada. Pero el reto más grande sigue siendo el empleo, ¿verdad? Así es. No ese podemos entonces estar con medidas coercitivas que impiden que mucha gente y negocios que cerraron continúen cerrados y que mucha gente que está en la calle, en la economía informal, no pueda retomar su empleo. Y ahí es donde yo pido que el gobierno sea más claro en estimular los sectores productivos y evitar que se vaya toda esta gente que nos esté yendo. Mira, yo estimo que este año se nos han ido entre 300,000 a 400,000 personas migrando. Es descomunal la pérdida de personas que estamos teniendo y es una tragedia. Y te digo tragedia porque trasciende lo económico. Es separación de familias, desintegración. Muchos se quejan de que es que se han perdido valores, pero yo digo, ¿cómo no se van a perder valores, Edgardo, si la gente se tiene que ir porque no puede buscar una oportunidad localmente? Claro. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que eduquen los niños por teléfono? No, eso no va a suceder. Yo creo que eso que usted hacía referencia, que muchos que le plantean el toque de queda, yo creo que ya son medidas que a estas alturas lo que diríamos de enfocarnos más bien es en las medidas que en este caso que estamos conversando sobre el tema económico, reactiven la economía. Así es. Que impulsen la economía y que muchas empresas, negocios, comercios, pequeños y medianos que cerraron, buscar la manera cómo vuelvan a abrir y toda esa gente que anda en la calle buscando cómo llevar el pan de cada día a su familia, vuelva a tener su empleo. Completamente de acuerdo. Así es. Otro punto importante, usted hablaba del tema del presupuesto. Yo quiero plantearle un tema que yo no sé ni cómo el sector privado tiene tanta paciencia para que un tema tan sensible no se haya resuelto durante tanto tiempo. Don Eduardo, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo, sinceramente, no me explico cómo tenemos años y años de gobierno tras gobierno prometiendo que van a resolver, se integran juntas interventoras, se salen las juntas interventoras, se nombra un gerente, se saca el gerente, vuelve otro gerente y seguimos con el mismo problema. Se contrató una empresa como EH, ahora ya prácticamente se le está sacando, se anuncia que viene otra nueva empresa que se va a quedar con el negocio. Yo no termino de entender esto, don Eduardo, por favor. La respuesta es bien sencilla, Edgardo. No existe voluntad política.
no ha existido voluntad política y realmente es inaceptable. Se ha manejado esto como una piñata. Nosotros lo que hemos solicitado a la Junta Interventora es que se judicialicen los casos de aquellas personas que están robando energía. Esto es ya inconcebible que a estas alturas encuentren gente que está robando energía, ¿verdad? Y que no se proceda contra ellos. Es inaceptable. Y que se resuelva de una sola vez el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tiene que entenderse que este es un tema de prioridad nacional y se le debe dar el trato, ¿verdad?, con la prioridad que merece. Y también que se pongan los castigos, ¿verdad?, que corresponden. Y en esa parte yo sí creo que se está fallando. No he visto ningún caso que se esté judicializando y yo solicito por este medio que aquellas personas que hayan robado energía, ¿verdad?, y que se hayan levantado documentalmente, porque entiendo yo que estos operativos está yendo gente de la ATIC, ¿verdad?, y la Fiscalía a hacer estos operativos, que se levante la documentación y que se proceda judicialmente contra estas personas. Mira, el delito de robo de energía lleva una pena de 15 años. Y aquí, a pesar de que sabemos todos de que hay un gran robo de energía, yo no conozco a nadie que esté en prisión por robo de energía. Tiene que parar esto, Edgardo, porque le está robando el futuro a nuestra población, le está robando educación, le está robando salud. Cada año el gobierno tiene que salir, o escoge salir, ¿verdad?, a endeudar más al país por no poner orden, ¿verdad?, y poner realmente disciplina en el manejo y el pago de la energía eléctrica. Don Eduardo, le agradezco mucho que haya aceptado conversar esta noche de domingo aquí en 3030, en su ciudad, aquí en San Pedro Sula. ¿Y qué mensaje nos quisiera dejar, por favor? Muchas gracias por la invitación. Creo que el mensaje que yo quisiera enviar es el mismo que envía Monseñor Garachana, en el sentido de que por favor le pongamos prioridad a la vacunación, que todos tenemos un deber ciudadano de vacunarnos para proteger a nuestras familias, a nuestros compañeros de labores y las personas con que nos rodeamos. Es importante que le demos el espacio que merece esto, porque vemos que hay todavía un ritmo muy bajo, los centros de vacunación no están llenos, Edgardo, hay mucha apatía, necesitamos entender que este es un tema prioritario para el país y que todos necesitamos ponernos nuestro cuadro de vacunación. Don Eduardo, de nuevo, muchas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Vamos a un corte comercial en el programa. En un momento continuamos. Continuamos aquí en 3030, amables televidentes, y tengo el gusto esta noche de compartir aquí el programa con dos grandes invitados. Y me refiero al doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, que nos acompaña esta noche. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Melgar, por tenernos el día de hoy en su programa, sobre todo llegando con estos mensajes. Sabemos de la gran labor que usted ha venido desarrollando ante esta pandemia de la COVID-19 para mantener informada a la población y motivándola para que juntos podamos salir adelante ante esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias, doctor. La doctora Lesbia Villatoro es la jefe de la región metropolitana de San Pedro Sula, que ha hecho junto al doctor Cosenza una extraordinaria labor aquí en San Pedro Sula, en momentos tan difíciles como que esto no termina, ¿verdad, doctora? A pesar de todos los esfuerzos, toda la estrategia que ustedes han seguido, esto pareciera que se calma por unos días y luego vuelve nuevamente a subir. Muchas gracias, licenciado. Gracias al público que está en casa viendo este prestigioso programa. Sí, realmente es una lucha que tenemos ya junto al doctor Cosenza, año y medio de trabajo arduo sin parar. Al inicio era cómo captar los pacientes, cómo ir a las comunidades. Posteriormente han ido resurgiendo estrategias al punto que ya tenemos 8 meses de estar vacunando a la ciudad de San Pedro Sula, y realmente pues esperamos que este esfuerzo que es mancomunado, no es esfuerzo solo de la Secretaría de Salud, intervienen muchos actores y necesitamos apoyo también para poder continuar fortaleciendo todas las estrategias que tenemos como Secretaría de Salud. Esta noche tenemos una buena distancia con el doctor Cosenza allá, con la doctora Villatoro también. Les agradezco mucho que estén aquí. Doctor Cosenza, ¿cómo se siente, y la doctora Villatoro, que ustedes en medio de toda esta situación, las limitaciones y la pandemia tan difícil como es este reto, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, ¿cómo se sienten en que ustedes
son tan admirados y tan reconocidos por la población, incluso por médicos que no necesariamente son médicos que habitualmente reconocen la labor buena que se ha estado haciendo. Sí, licenciado, mire, yo creo de que este es un trabajo que se ha hecho en equipo. Aquí ha sido el éxito, es un trabajo que, bien lo decía la doctora Villatoro, no solo se necesitaba la secretaría. Yo quiero agradecer públicamente, primero al personal de salud, el trabajo que han venido haciendo, realmente ellos se han convertido en esos héroes, en esos triajes. Hoy en día con la vacunación, con los trajes móviles, en las visitas comunitarias para poder captar casos en su inicio. La empresa privada nos ha apoyado también. Esa ha sido una unión que se ha hecho aquí en el departamento de Cortés. No podemos dejar de desconocer el apoyo que nos ha dado las universidades, la Universidad Autónoma, la Universidad Católica, UTH, la iglesia también que se ha sumado, la iglesia católica, la iglesia evangélica, que nos han estado apoyando. Creo de que ha sido un trabajo bastante grande y sobre todo que desde un inicio de esta pandemia iniciamos trabajando las autoridades de todo el departamento, los directores de hospitales, los jefes regionales y así también el personal de salud con su actitud, nosotros hemos podido salir adelante. Un trabajo de equipo, un trabajo organizado, un trabajo planificado, sin envidias y sin egoísmo, doctor. Mire, hay que decirlo claramente. Ahí está el éxito. Yo creo, con conocimiento, con experiencia. Usted ha dicho la palabra y me la quitó de la boca, licenciado Melgar. El conocimiento era básico. El conocimiento para poder manejar esta pandemia era algo básico. Tenía que conocer usted de medicina, hay que conocer realmente cómo se han manejado algunas epidemias en el país. Y yo creo que desde un inicio esa fue la estrategia que nosotros tomamos. Desde la subsecretaría de redes que yo lidero junto con mi equipo, ya habíamos manejado lo que es la epidemia del dengue, que el departamento de Cortés era el epicentro de la epidemia del dengue. Entonces eso a nosotros nos dio un conocimiento para poder implementar la estrategia, que la estrategia para poder manejar la pandemia ha surgido del departamento de Cortés. Aquí se forma el primer triaje que fue el del Colegio de Ingenieros. Hay que reconocer también el trabajo que ha hecho la alcaldía. El ingeniero Armando Calidonio ha hecho un trabajo espectacular, donde aquí vemos el esfuerzo que se ha hecho de gobierno central, gobierno local, empresa privada, sociedad civil. Y todo eso es lo que genera, con el conocimiento al que usted hacía referencia y el trabajo del equipo, liderazgo. Así es. Porque sin liderazgo, doctor, una pandemia, o sea, todo este equipo que usted hace referencia y estas instituciones, o sea, el liderazgo que genera la experiencia, el conocimiento, la credibilidad, la honestidad. Entonces, permite ese acompañamiento de todas esas instituciones que ahora tengamos, como usted bien lo decía, el liderazgo de las estrategias para enfrentar la pandemia en el departamento de Cortés y en San Pedro Sula. Y una de esas estrategias que yo quiero reconocer esta noche aquí es el de esta vacunación comunitaria, de esta vacunación domiciliaria que se ha hecho aquí. ¿En qué consiste eso? Bueno, tanto el doctor Cosenza como la doctora Villatoro vieron que llegó un momento en que la población, por distintas razones, no estaba llegando a los grandes centros de vacunación que se han habilitado aquí en San Pedro Sula. Y dijeron, bueno, si la población no viene a la vacuna va a la población. Doctora Villatoro. Así es, tenemos, gracias como el doctor decía, al apoyo de las universidades, desde hace 6 meses establecidos los centros de vacunación, pero sabemos que estas estrategias tenemos que llevarlas más allá a la comunidad. Ya tenemos más de un año de estar con las brigadas médicas integrales. En aquel momento no disponíamos de vacunas, pero teníamos la necesidad de ir a tamizar, de detectar los casos en el lugar y darles el tratamiento para evitar, pues ya sabemos, que los pacientes fallezcan. Hoy se ha agregado la vacunación, son brigadas médicas integrales más vacunación comunitaria. Realmente tenemos ya sobre 3 semanas que armamos una brigada semanal en un barrio o colonia que está alejado del centro de la ciudad. Hemos visitado ya sector Chamelecón y también el barrio Cabañas, que es un sector muy poblado, aunque esté cerca del centro de la ciudad. Muchas personas no acuden a los establecimientos que están definidos ya para vacunación. Y estas estrategias se programan con anticipación, no es de un día a otro, realmente ir viendo y enfocándonos en el tiempo en el que estamos. Por ejemplo, pues doy la exclusiva de que esta semana vamos a vacunar
en la gran central de buses, porque sabemos que hay un tránsito aproximadamente de 50.000 personas aquí en la ciudad de San Pedro Sula, que son de los municipios aledaños y los departamentos cercanos. Y queremos que antes del feriado morazánico las personas que salgan de la ciudad lleven su vacuna. Es por esa razón que durante el día 28, 29 y 30 se va a vacunar a todos los mayores de 18 años que acudan. Ya mañana en el municipio iniciamos la vacunación a 12 años, a 17, porque ya se había iniciado en otras regiones del país, pero ya mañana oficialmente se vacuna aquí esos rangos de edad en la ciudad de San Pedro Sula y ya no vamos a tener restricción alguna. Ya la población de 12 años en adelante puede irse a vacunar a los centros que tenemos definidos en la ciudad y a la gran central metropolitana. Hicieron vacunación comunitaria en Chamelecón, creo que hicieron 2 brigadas, se ubican en un lugar, luego convocan a la población y la población llega. Aplicaron primera dosis, aplicaron segunda dosis y también aplicaron vacunación a embarazadas. Lo hicieron también este viernes en el barrio Cabañas, ¿verdad, doctor? ¿Usted estuvo ahí? Así es, licenciado, yo creo de que la estrategia que se ha tenido y sobre todo la programación, como bien lo decía la doctora Villatoro, para poder implementar la vacuna. Si usted recuerda, fuimos el primer departamento también a implementar esta estrategia de los megacentros de vacunación en autoservicio, donde sabíamos que las edades las teníamos que ir bajando semana a semana, porque la estrategia en aquel momento era vacunar el mayor número de personas en el menos tiempo posible. Así es. Y yo siempre he pensado de que no debemos aquí las pérdidas de oportunidades. ¿Qué teníamos que nosotros hacer? Vacunar toda aquella persona que se quería vacunar, que llegaba a aquellos centros a libre demanda y que se quería poner la vacuna. Porque yo he cuestionado que me dicen, mire, solo vamos a vacunar de tal edad a tal edad o embarazadas. Y le decía, oye, si llega una persona que por X o Y motivo no había podido aplicarse la primera dosis, llega y le dicen, no, fíjese que aquí solo estamos con los adolescentes y con las embarazadas. Aquí en San Pedro Sula se ha liderado esa estrategia de demanda espontánea, como dice la doctora Villatoro. Así es. Entonces, mire, ¿qué es acá? Nosotros sabemos que el que llega por libre demanda espontánea va a regresar por su segunda dosis, porque ese es el que se quiere vacunar. Eso es el primer punto que nosotros teníamos que hacer, vacunar masivamente al que se quiere vacunar. Ahora ya pasamos a otra fase donde tenemos que salir a buscar a las personas, como bien lo decía usted. Mire, este ha sido un tema de la medicina comunitaria que a mí siempre me ha gustado, pues tengo una especialidad médico de familia que me ha permitido conocer lo que es la medicina comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que acercar los servicios de salud a la población? Porque bien lo decía usted, hay personas que, mire, lamentablemente pasan desinformadas. Sí, así es. Hay personas que sí realmente para venir a un megacentro de vacunación tienen que agarrar hasta 3 buses, ¿verdad? Sí. Y hay personas que más bien luchan solo para su comida diaria. Sí. Entonces, y eso lo hemos estado viendo, lo hemos estado viviendo en estas brigadas comunitarias que estamos llevando a los barrios en Chamelecón. En Chamelecón se vacunaron en la primera que se hizo más de 1,000 personas, acercando la vacuna a la población. Entonces, se hicieron 2 brigadas porque queríamos hacer un barrido. Sabemos que tenemos que volver a llegar, tenemos la planificación para la segunda dosis y lo mismo hemos hecho en Cabañas. La gente está llegando y estamos viendo que sí realmente no hemos logrado lo que es la meta de estas edades, pero ver a aquellas personas de la tercera edad, de 70, 80 años, vacunándose con estas brigadas integrales donde tenemos la vacunación comunitaria. Óigame, este es un éxito para nosotros. Absolutamente. Lo mismo con 5 embarazadas que vacunemos. Son 5 vidas que se están salvando. Son 5 mujeres que están salvando la vida de ellos y están protegiendo también a su bebé. Así es. Entonces yo creo de que a donde nosotros vayamos, es un éxito poder acercar los servicios de salud y en la medicina preventiva y comunitaria va a estar el éxito de cualquier sistema de salud en cualquier país. Sí. Y me llama la atención lo que dice la doctora Lesbia Villatoro. Bueno, vamos a la gran central de autobuses. Este martes, o sea, pasado mañana, estamos hablando de 28, 29, 30, martes, miércoles y jueves, van a tener un centro de vacunación, van a habilitar un centro de vacunación en la gran terminal de autobuses aquí en San Pedro Sula. Es decir, no hay excusa para no vacunarse, doctora. Así es, esto lo estamos socializando de forma que estas personas, sobre todo que están de tránsito, porque ese es el problema que nosotros tenemos como ciudad,
que es una ciudad motor, que hay muchas personas que transitan de los municipios aledaños, de los departamentos aledaños, y no logramos hacer esa contención. Hacer que estas personas voluntariamente, porque este es un tema, ya es una obligación de ciudadanía, de responsabilidad, vacunarse, teniendo la opción de tener la vacuna, hacemos todos los esfuerzos, hacemos todas las coordinaciones para poder llegar a la vacunación. En este caso también vamos a hacer tamizaje con pruebas rápidas, porque sabemos que muchas personas no han tenido ni oportunidad de hacerse nunca en su vida una prueba o ir a un centro de triaje. La brigada va a estar orientada a la vacunación masiva y a realizar el tamizaje, porque se aproxima este feriado morazánico, que inevitablemente es una etapa de desenfreno, lo hemos visto ya en otras ocasiones. De por riesgo, ejemplo, en la de Semana riesgo, Santa, hay un riesgo. las personas no miden el riesgo que Así se es. exponen al no usar las medidas de bioseguridad, estar en los balnearios, en estar en los sitios de recreación, y lamentablemente pues no podemos actuar sobre la conducta de las personas, pero sí ayudarles con la vacuna. Excelente. Y ese es el objetivo que tenemos como región de San Pedro Sula y el equipo que lidera el doctor Cosenza, acercar esa vacuna para que la próxima semana que todos viajen a sus pueblos o a sus ciudades de origen, pues vayan vacunados, y que si allá pues contraen la enfermedad, que no vayan a hacer un caso más de muerte en San Pedro Sula. Excelente, excelente. Bueno, yo quiero realmente esta noche, usted sabe, doctor Cosenza, doctora Viatoro, que aquí en 3030 y en Noticieros Hoy Mismo hemos estado pendientes de todo lo que está pasando, pendientes de no solo aquí en Honduras, sino que en el mundo, y lo que se está haciendo en el mundo en esta nueva estrategia de la vacunación comunitaria, se está haciendo aquí en San Pedro Sula. Y yo me he dado cuenta ya también que en otros, ya a nivel de la Secretaría de Salud, por fin van a comenzar a adoptar este tipo de estrategia en los próximos días o en las próximas semanas. Espero que lo hagan lo más pronto posible. Quiero decirle, doctor Cosenza, que admiramos mucho su trabajo, que reconocemos mucho su trabajo y que agradecemos lo que usted está haciendo aquí, porque tanto Monseñor Garachana como el doctor Eduardo Facocet tuvieron palabras de agradecimiento y me expresaron a mí el gran esfuerzo y el gran trabajo que usted está haciendo junto con la doctora Viatoro aquí en San Pedro Sula. Así que yo quisiera, por favor, que nos diera un mensaje para nuestros amables televidentes esta noche. Sí, licenciado, bueno, este ha sido, como le digo, un trabajo en equipo. Yo, a través de mi persona, recibo ese reconocimiento para podérselo dar a todo el personal de salud, que si no fuera con la actitud de ellos, no hubiéramos podido salir adelante ante esta pandemia. Y yo creo de que en este momento lo estamos viviendo en el departamento de Cortés. Sabíamos de que íbamos a tener una oleada de COVID-19, lo tuvimos 4 semanas donde no teníamos cupo en los hospitales, en los triajes, esperando que tuviera un cupo los hospitales. Gracias a Dios fue bastante corto, lo estamos viviendo ahora. Iniciamos con un 90% de personas ingresadas en los hospitales que no estaban vacunadas. Ese % ha ido subiendo gradualmente. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de la vacuna, después de los 14 días, como usted lo decía al inicio, ya se están viendo los resultados. Porque las personas que están ingresadas, me atrevo a decirlo en este momento, en los hospitales, el 98% de personas no ha recibido ni una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y es por eso que nosotros, para no llegar a tener estos picos tan altos, donde vaya a ser una meseta sostenida de picos tan altos, nos íbamos adelantando semana a semana con la vacuna para poder alcanzar hasta los mayores de 18 años. Y hemos visto los resultados. Estamos viendo como resultado que la persona que está vacunada y que ya tiene su segunda dosis, esta persona, en caso que le llegue a dar la COVID-19, puede enfrentar mejor la enfermedad que una persona que no está vacunada, donde la probabilidad de fallecer es bastante muy alta. alta. Así es. De que decirle a la población que acuda a los diferentes lugares donde se está vacunando. Ya se inicia la vacuna a los mayores de 12 años. A partir de mañana pueden irse a vacunar en familia, que acudan masivamente. ¿Por qué? Porque al protegernos nosotros, vamos a proteger a nuestra propia familia. Es importante, licenciado Melgar, estar vacunado. Los invito a que nos vacunemos. Juntos vamos a poder salir de esta pandemia. Solo juntos los hondureños vamos a poder enfrentar esta COVID-19 que ha cobrado ya muchas vidas. Doctora Viatoro. Bueno, mi mensaje es, continuando con lo que el doctor Cosenza, no solo es la primera vacuna, el llamado a la población a que acuda por su segunda vacuna. Realmente hemos visto
que tenemos mucho porcentaje que las personas no acuden por su segunda dosis de vacuna. Hacemos un esfuerzo grande como región, como departamento, para llevar los servicios de vacunación, y cuando ya están disponibles las vacunas, vemos que hay muchas personas que no acuden por su segunda dosis. Al tener la segunda dosis, tenemos los esquemas completos y esto nos garantiza, tal como lo sabemos, no es algo nuevo, la inmunidad que adquirimos es mayor y la cantidad, la probabilidad de una complicación o una muerte por COVID es mucho menor. También a las embarazadas, mi llamado como mujer, como hermana, como madre, como tía, que acudan por favor a vacunarse. Realmente hemos visto mucha renuencia de este grupo de población, no hay riesgo de que vaya a ocurrir algo en su bebé. Son 2 vidas que se están salvando, como decía el doctor Cosenza. Y a la autorresponsabilidad, con esto concluyo, realmente esto es un grupo de medidas que tenemos que tener como personas para poder evitar contraer la COVID-19. Doctora Villatoro, doctor Cosenza, así como ustedes van a la vanguardia y van adelante con las estrategias para enfrentar esta pandemia, no dudo que ya tienen en mente ahí la tercera dosis, la de refuerzo, ¿verdad, doctor? Claro. Para el personal médico, para el personal de salud, para el personal de primera línea. ¿Ya lo tiene usted ahí? Claro que sí. Ya tiene que eso ser planificado y programado. Nuestro personal. Sí, porque en marzo se aplicó la segunda dosis al primer grupo de primera línea. Así es. O sea, que ya ahorita tiene 6 meses. Fueron las personas de cuidados intensivos. Recuerda que fueron las 2.500 primeras dosis de la vacuna Moderna. Absolutamente, las 2.500 vacunas, porque vinieron 5.000 dosis de Israel. Esas 2.500 personas de primera línea de unidad de cuidados intensivos, ya ahorita en septiembre se cumplieron 6 meses y deben de aplicar su tercera dosis, porque ya la FDA dijo mayores de 65 años, mayores de 65 con problemas y personal de salud a exposición permanente del virus. Así es, Así que ya usted está con eso. Claro, en eso estamos claros. Muy bien. Tenemos nosotros que seguir esas líneas. Claro. ¿Por qué? Porque al final lo que se pretende con la vacuna es alcanzar esa inmunidad de rebaño a través de vacunas. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, yo creo que tener protegido a nuestro personal de salud es esencial. Así es. Gracias, doctor Cosenza. Gracias, doctora Villatoro. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Estamos a las 9 de la noche, hoy domingo 26 de septiembre, en vivo desde San Pedro Sula. Estamos transmitiendo desde el Hotel Intercity. Antes este hotel se llamaba Holiday Inn Express. Está ubicado exactamente frente al monumento a la Madre, aquí en la entrada sur de a San Pedro Sula. Muy bien. Muchas gracias por habilitarnos sus instalaciones para hacer esta transmisión, porque nos encanta tener este fondo aquí de San Pedro Sula. Bueno, doctor Omar Videa, buenas noches. ¿Me escucha allá en Tegucigalpa? Muy buenas noches, licenciado Ricardo Melgar. Saludos a la distancia desde la calurosa San Pedro Sula, donde usted se encuentra. Doctor, bueno, mire, es importante decir un par de cosas, doctor. Esta semana, creo que fue el jueves, la FDA, miércoles o jueves de esta semana, la FDA ya autorizó, y luego el CDC en Atlanta, en Estados Unidos, la vacunación de refuerzo, la tercera dosis, la dosis de refuerzo para personas arriba de 65 años, para personas con ciertas comorbilidades y para personas que trabajan, que por razones de su trabajo institucional, personal, están en riesgo. Por ejemplo, los médicos, evidentemente. Usted, doctor, yo quiero decirlo y reconocerlo. Usted en una ocasión, allá creo que fue en agosto, mediados de agosto, yo le pregunté, doctor, ¿es necesaria la tercera dosis? ¿Para quiénes y en qué y a cuánto tiempo? Y usted me dijo, para personal de salud, evidentemente, se necesita la tercera dosis y a los 6 meses. Y eso fue exactamente lo que aprobó la FDA, doctor, y aquí dejo constar eso. La pregunta es, ¿se necesita ya una dosis de refuerzo? ¿Sí o no? ¿Cuándo y quiénes? En septiembre se necesita ya hablar del refuerzo, de la tercera dosis. ¿Para quiénes? Para el personal de primera línea en la atención de COVID-19, personal de salud. El personal de salud se inmunizó la primera dosis el 26 de febrero, su segunda dosis la cumplió en marzo. En septiembre el personal de salud que se vacunó con Moderna y posteriormente con AstraZeneca necesita una tercera dosis de la vacuna en Honduras.
Cuando me dicen una vacuna de refuerzo a partir de los 6 meses... 6 meses después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna o habiendo cumplido, en el caso que sea una, los 6 meses. Me está hablando específicamente al personal de salud. Personal de salud y personal en alto riesgo de contagio y de complicaciones, que son los adultos mayores. Personas... Eso le voy a preguntar. ¿Usted, personal de salud y adultos mayores o determinados adultos mayores? No, adultos mayores, porque en Honduras los mayores de 70 años son los que más fallecen en el país y hay que protegerlos. Bueno, doctor, 40 días se tardó la FDA para aprobar precisamente eso que usted planteó. Sí, hemos venido observando el comportamiento de las vacunas y hemos visto estudios que ya datan de un par de meses, donde hablaban que los anticuerpos, los que nos protegen, la inmunidad artificial, se iba disminuyendo o debilitando con el tiempo. Sabíamos que la vacuna iba a requerir un refuerzo. Lo que desconocíamos al inicio del proceso de vacunación era en el momento oportuno que se haría. Pero en vista de ello, mirábamos y en la misma experiencia clínica que a los pacientes en el mismo Honduras, en nuestra nación, les medíamos los anticuerpos y fíjese usted que cada mes iban bajando estos valores. Y habían personas ya vacunadas con 6 meses donde los títulos habían descendido en más de un 50%. Fue por eso que lanzamos esta propuesta en un programa 30-30, precisamente el 15 de agosto, planteando esa necesidad y enfocado principalmente en el personal de salud que había recibido la primera dosis de Moderna, que fue la primera vacuna que se aplicó en el país, el 26 de febrero y recibió su segunda dosis el 24 de marzo. De hecho, hace 6 meses, 2 días, ya el día de hoy. Y entonces o sea, que vemos ese personal, doctor, ese personal, doctor, ya debería estar siendo considerado para la dosis de refuerzo aquí en Honduras. Correcto, no es planificar la estrategia, es que debe estar la estrategia lista, como se está haciendo ya en los Estados Unidos, que se ha iniciado el proceso de la vacuna de refuerzo para este grupo prioritario, junto a todas las personas mayores de 65 años. O sea, el hecho es que a esta población hay que inmunizarla, ponerle una dosis de Pfizer a partir de lunes, a partir de mañana. Sí, muy bien, doctor. Hay otra consulta sobre ese tema. Por ejemplo, con la vacuna Sputnik. Mucha gente me ha preguntado. Nos vacunamos con Sputnik y la Sputnik es una de las vacunas no reconocidas en Estados Unidos y por lo tanto no podemos viajar a Estados Unidos. ¿Qué consejo les da usted, doctor, para estas personas que están vacunadas con Sputnik, que no pueden viajar a Estados Unidos y que necesitan, por X o Y motivo, viajar a Estados Unidos? Lastimosamente, la vacuna Sputnik V no está reconocida ni en Europa, a excepción de Rusia, y ni en Estados Unidos. Entonces, por ende, no se puede ingresar a ningún país de la Unión Europea ni a los mismos Estados Unidos. Entonces, la recomendación es que después de la aplicación de la segunda dosis, esperen 6 meses para iniciar un nuevo esquema de vacunación con una de las vacunas aprobadas en los Estados Unidos, y estas tiene que ser Pfizer, Moderna o Johnson. Bueno, de hecho, Johnson ya no podrá ingresar al país porque, lógicamente, no se aplica en Honduras. Debe de ser una de las que se apliquen en nuestro país y esta población ya va a aplicar a los 6 meses a inmunizarse nuevamente porque ya habrá transcurrido el tiempo de espera, ya que todas las vacunas van por ese mismo camino, por esa misma dirección de 6 meses cumplida la segunda dosis, iniciar un refuerzo y en este caso yo recomendaría un esquema de vacunación completo para esta población en especial que no va a poder salir del país en los próximos meses. Después de escuchar aquí en San Pedro Sula, bueno, usted sabe que le hemos dado seguimiento mucho al doctor Cosenza y a la labor que están haciendo aquí con la doctora Villatoro en San Pedro Sula. Hoy me siento un poco entusiasmado, doctor, porque mire, ya el viernes el programa ampliado de inmunizaciones PAI ya dio una instrucción a nivel nacional para agilizar la vacunación. La vacunación no solo para niños arriba de 12 años en adelante, sino que a personas adultas también y obviamente a embarazadas, ya sea para primera o para segunda dosis.
Y cuando dan la instrucción, y quiero que lo mostremos ahí en pantalla, lo que dijo la doctora Aida Berenice Molina, que es la directora del PAI, la instrucción dice, hay que ir a hacer la vacunación comunitaria, hay que ir a los parques, hay que ir a los estadios, hay que ir a donde haya que ir. Dice, la Pfizer asignada para primera dosis y que su vida útil finalice entre el 7 y el 10 de octubre, se deben de implementar todas las tácticas de vacunación para no perder esa vacuna, como ser puestos móviles, brigadas comunitarias, puestos en centros educativos e iglesias, terminales de buses, etcétera. Es decir, algo que hemos insistido tanto aquí en 3030 y Noticieros hoy mismo. Claro, la motivación que tiene el PAI para hacerlo ahora es que esa dosis de Pfizer pierde su vida útil. Aunque esa vacuna Pfizer, su vencimiento sea hasta diciembre, su vida útil, una vez que sale del PAI y es distribuida en las distintas regiones para su aplicación, es de 30 días. Ojo con eso. Y usted nos puede explicar mejor, doctor, esa parte. Pero lo que yo destaco es que a pesar de que sea porque se les va a perder la vida útil de esa vacuna, ya por fin están cayendo a la cuenta que la estrategia de vacunación debe cambiar y la vacunación debe ser comunitaria, domiciliaria y debe ser cercana a la población, doctor Videa. Gracias a este problema de refrigeración de las dosis que se extrajeron de los freezers del PAI, que se debe de conservar esa vacuna a una temperatura de menos 70 grados, ahí hasta diciembre puede estar. Pero una vez que sale de estos freezers, se puede conservar un mes, hasta 30 días, en temperaturas de 2 a 8 grados. Y es la temperatura donde las unidades de salud manejan el sistema de refrigeración de las unidades de salud, que esto lo puede hacer hasta una refrigeración casera. Una vez que ya sale y se deposita en un refrigerador de 2 a 8 grados, usted tiene solo 30 días, porque después se pierde la eficacia de la vacuna. No es que la vacuna, si se vence en diciembre, puesto en otro orden de grados de temperatura, va a estar durando hasta diciembre. No, una vez que sale de esos menos 70 grados, tiene que forzosamente aplicarse en los siguientes 30 días. Y una vez que estos viales, porque son viales que traen 0.45 ml, se mezclan con 1.8 de suero, ese vial le sale a usted un promedio entre 6 y 7 dosis. Una vez que se prepara esa solución de la vacuna, esa puede estar a temperatura ambiente, ojo con esto, a temperatura ambiente, si no se superan los 30 grados, hasta 6 horas. Eso le da la posibilidad a usted que pueda vacunar donde sea en el país, porque la vacuna de Pfizer preparada, una vez que se ha mezclado, dura hasta 6 horas a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración, como lo establece claramente la ficha técnica. Entonces, no hay motivo para que en nuestro país, en cualquier rincón de nuestro territorio, se aplique esta vacuna y que se aceleren estos procesos una vez que sale del país la vacuna y es distribuida a las diferentes regiones, se tiene 30 días. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Entre el relajamiento de la población y el relajamiento de las autoridades para acelerar estos procesos, la vacuna se puede volver ineficaz y no va a servir de nada el aplicarlo. Y además porque no se puede volver a congelar. Ya una vez que se descongela, son 30 días y no se puede volver a congelar. Es correcto. Una vez que sale de la refrigeración de menos 70 grados, una vez que usted la saca, cuenta 30 días de ahí en adelante. Al igual que cuando la prepara, ese es el tercer proceso y último, una vez que la prepara, entonces desde ese momento usted tiene 6 horas para aplicarla. Muy bien. Doctor, permítame hacer una pausa comercial. Los saludamos siempre desde San Pedro Sula, a usted y a nuestros amables televidentes esta noche. Ya volvemos. Estamos por despedir el programa de esta noche. Doctor Videa, solo quiero mostrarle lo que ha dicho este fin de semana, porque Dios ha escuchado nuestras oraciones y las autoridades han escuchado nuestras peticiones y casi que nuestras súplicas. Escuche ahora, doctor Videa, y ustedes, amables televidentes, lo que dijo este fin de semana el doctor Harry Bo, que es el director de la región metropolitana allá del Distrito Central. Una vez que ya iniciamos lo que es la de 12 años en adelante, libre demanda, a partir del lunes comenzamos con otra estrategia, es en focalizar por colegio, ya sea público o privado, a su matrícula. Y iremos de un colegio que una vez que en esta semana terminemos lo que es la población de lo que es verdad, de 12 en adelante,
dejaremos 3 puntos fijos en toda la capital y nos dedicaremos a la comunidad. Andaremos de colonia en colonia con puntos fijos de vacunación, con todo el personal del equipo de respuesta rápida de las brigadas centrales, para andar de casa en casa motivando al pueblo capitalino que se ha quedado sin vacunar, y si encontramos pacientes con discapacidad, adultos mayores que no se pueden movilizar al punto fijo, seremos nosotros que llegaremos, ¿verdad?, a vacunarlos para garantizarles su estado de protección contra la COVID-19. Vamos, doctor, sí se puede, doctor Videa, sí se puede, adelante. Claro que sí, cerramos bien la noche, ¿verdad? Con esta propuesta, con esta, conclusión de lo que se ha venido planteando programa tras programa en 30-30. Esperamos que sea una realidad, porque hay que lanzarle el reto al Estado. Vea, si no llegamos al 60% en el mes de octubre, cosas peores se pueden avecinar. 60% de la población con las 2 dosis, esa debe ser la meta. Hoy tenemos el 28%, esto ya no puede esperar más. Sí, es decir, tenemos un 72% de la población sin dosis o con una dosis. Es decir, sin ninguna dosis el 29% y con una dosis el 43%. Es decir, 72% de la población en Honduras está en riesgo de contagiarse, complicarse y fallecer. Y eso es lo que no queremos. Así que, por un lado, usted, amable televidente, a vacunarse con su primera dosis, y usted, amable televidente, a buscar la vacuna por la segunda dosis, por favor, primera y segunda dosis. Y a las autoridades que ya están escuchando, que por favor no dejen pasar más tiempo y a vacunar de manera comunitaria y domiciliaria. Miren lo que están haciendo en el mundo y miren lo que sale diciendo Nayib Bukele hoy de El Salvador. ¿Pueden poner ese tweet solo para terminar, por favor? Miren lo que dice Nayib Bukele. A partir de mañana, 23 jornadas de vacunación diarias, aparte de los 160 centros de vacunación por citas, un total de 183 puntos de vacunación en todo nuestro país, con 23 de ellos movilizándose de municipio en municipio. De esta salimos todos juntos, de municipio en municipio, de comunidad en comunidad y de aldea en aldea, caserío en caserío, barrio y barrio y colonia y colonia. Es la única manera de acercar la vacuna a la población. Doctor, muchas gracias. Su mensaje final para despedir, por favor. Bueno, realmente a la población que se siga cuidando. Todavía esto no ha terminado, la pandemia sigue, no sabemos cuándo va a terminar. Todo va a depender de la agilidad que lleven estos procesos para mejorar y eficientar la vacunación. Mientras tanto, ponerse la doble, usar la doble mascarilla y todos los chalecos de seguridad posibles para poder evitar los contagios. Buenas noches. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Omar Videa. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.